de cada una de ellas, los componentes armónicos del tercer armónico justamente están en fase. Y ese tipo de comportamiento es bastante particular en los transformadores trifásicos según cómo esté conectado el bobinado primario y el secundario y según cómo sea el núcleo del transformador. ¿Sí? Un poquito vamos a hacer un análisis en ese sentido y eh, también a los efectos de calcular o este, de conocer el comportamiento del transformador ante carga desequilibrada, es necesario que tengamos una idea de la representación del transformador según componentes simétricos. O sea, ustedes saben que cuando tenemos un transformador que está funcionando con una carga, estamos hablando de sistemas trifásicos, ¿no? Con una carga balanceada, bueno, podemos representar el transformador a través de una fase y, por otro lado, eh, sabemos que las otras dos fases van a tener corrientes de similar amplitud y van a estar desfasadas a 120 grados. ¿Eh? Solo más o menos lo sabemos. El tema es que cuando aparece un desequilibrio, sea en la corriente o sea en la tensión, ya no podemos trabajar de esa forma. ¿Sí? Ya no podemos trabajar con un modelo, eh, digamos, monofásico, considerando eh, simplemente una carga eh, común y corriente, sino que tenemos que considerar que el sistema no va a estar balanceado y por lo tanto vamos a tener sistemas asimétricos de corriente. Al tener asimetrías en las corrientes, lo vamos a tener que tratar a través de componentes simétricas. Eso es en general. ¿Es necesario tratarlo por componentes simétricas? No, no necesariamente. Sí hacer un circuito trifásico, es decir, la consideración a los efectos de resolver el sistema es digamos, considerar el circuito trifásico como tal. Es decir, considerar las tres fases. Ya no puedo trabajarlo como si fuera monofásico y considerar que las otras dos fases están a 120 grados y tienen la misma amplitud. Eso ya no se cumple. Entonces, hay dos formas de trabajar, o bien con componentes de fase y hacer un modelo trifásico, o bien a través de las componentes simétricas. La ventaja que tiene la componente simétrica es que nos permite a su vez trabajar con dos modelos equilibrados. O sea, la secuencia directa y la secuencia inversa son sistemas balanceados. ¿Tá? Entonces eso tiene ciertas... Sí, ah, perdón, perdón. Eh, espera. Disculpen un segundito. Disculpen un... Boludo, Está no re entiendo loco el nada. viejo este. Pará, porque está grabando, boludo. Nah. Amigo, no entiendo, te juro no entiendo. Somos cuatro, amigo. No entiendo. Ah, somos cuatro yo, porque como estoy del celu, no sé si Ah, no puedo somos mirar cuatro, los Facu. Somos participantes. nosotros tres con el Dami y uno ahí que es refalta, está ahí metido. Mal, boludo. ¿Quién es ese loco? La propuesta, amigo. No entiendo qué estábamos haciendo. O sea, en el fin de. Amigo, aparte, yo no entendí, pensé, a ver, queda mal, o sea, está mal con los chicos que están rindiendo, en fin, porque se están perdiendo en la clase, encima no está grabando. ¿Te prestó atención? Nada, no, para mí, pero no entiendo, sigo sin entender, te juro, no entiendo. Qué ojete, ¿eh? Y listo, sale a partir de la característica mecánica. Pero encaralo por ese lado. Porque justamente es lo que te está pidiendo. Te dice que calcule cuál es la máxima velocidad que puede girar el motor y la corriente que se debe hacer pasar por los bobinados inductor e inducido. O sea, el inductor no te da como dato, lo tenés que averiguar.
Bueno, disculpen que se me complica porque ¿Se le cortó? ¿O fui yo? No fuiste vos. Ah, Lo eliminaste, amigo. soy refarro, boludo. Igual si No, sale la boludo. reunión, ya Si está. sale de la reunión, ¿cómo va a estar? Andás dormido, Leonel, tan inteligente que sos Está y... dormido, sí. Aparte a mí me chupa un huevo lo que digan los profesores, ¿eh? Yo no tengo miedo como algunos. Se, ha- se hacía. Pinto free. Dale. Armalo. ¿Alfazo? Che, ¿a qué hora juegan al final ustedes? ¿A las 7? A las 3 Boca y a las 7 Mirá. nosotros. disculpen, se me había cortado, parece. Estaba hablando. Bueno, disculpen que se me había cortado y me parece que una parte no salió. Para los que... tengo que compartir. No se puede estar en dos lugares en el mismo tiempo. Bien, ahí supuestamente volvemos al... Cualquier cosa, si ven, me avisan si no se escucha o tienen algún problema para escuchar. El, Entonces, la idea un poquito es eso. Vamos a ver corriente de inserción, vamos a ver cuál es la influencia que tienen la forma de conexión de transformadores trifásicos y el tipo de núcleo en las corrientes de magnetización. Y dado que la corriente de magnetización tiene terceros armónicos, porque sabemos que en general lo que vamos a buscar es imponer una tensión y por lo tanto un flujo, es si ese flujo es sinusoidal, dada la característica lineal del circuito magnético de los transformadores, vamos a tener corrientes deformadas. Esas corrientes deformadas tienen terceros armónicos. El comportamiento de esos terceros armónicos que están en fase hace que, eh, obviamente, que tengamos que considerar eh, estas características que acabo de mencionar. Y además, otra cuestión que vamos a considerar, que no va a ser esta clase, sino que va a ser la clase que viene, es el comportamiento de este tipo de transformadores ante carga desequilibrada. Como estaba mencionando, que no sé si se llegó a escuchar, eh, el- lo que ocurre normalmente es que lo que hemos visto hasta ahora son transformadores trifásicos con carga balanceada. En ese caso podemos hacer un modelo monofásico del transformador y se resuelve muy simple. Si la carga no es balanceada, por ejemplo, si tengo una fase más cargada que la otra o tengo un cortocircuito, que sería un caso límite de un desbalance en un transformador, puedo tener dos fases abiertas y una fase en cortocircuito. En ese caso no puedo hacer un tratamiento como lo veníamos haciendo del transformador, considerando un sistema eh, simétrico y balanceado. Entonces tengo que o bien hacer un modelo trifásico del transformador o bien aplicar componentes simétricas. Cuando aplicamos componentes simétricas, para poder aplicarlo, ustedes saben que componentes simétricas consiste en estudiar un sistema o resolver las características de funcionamiento de un sistema a través de eh, su división en dos sistemas balanceados y un sistema homopolar. Entonces vamos a tener secuencia directa por un lado, secuencia inversa por otro lado y el sistema homopolar.
En el caso particular de las características del sistema polar, el sistema polar es un sistema que tiene magnitudes iguales en cuanto a tensiones y corrientes, y los vectores que representan esas tensiones y corrientes están todos en fase. O sea, es algo similar a lo que ocurre en el tercer armónico. O sea que la característica de funcionamiento de un transformador ante terceros armónicos debido a la corriente de magnetización es similar a la que tiene ante la característica de una carga desbalanceada correspondiente al sistema homopolar que vamos a considerar. ¿Está bien? Bueno, un poquito es eso para ponerlo en situación. A los que entraron un poquito más tarde les vuelvo a repetir, hay un apunte que es de Néstor Palero, que está puesto ahí, que es el que nos vamos a basar, y después yo les voy a pasar un apunte de un libro eh, de Anderson, que está en inglés, eh, pero bueno, tengo la bibliografía también en castellano, eh, fundamentalmente para el tema de componentes, digamos, de los equivalentes digamos, de secuencia del transformador, según el tipo de transformador, y para transformadores trifásicos, perdón, de tres arrollamientos, o sea, transformadores trifásicos de tres arrollamientos. Tanto eso como el estudio bajo carga desbalanceada lo vamos a ver en la clase que viene, y hoy vamos a hacer un paneo conceptual sobre algunos puntos importantes adicionales de lo que está directo de transformadores. Uno de los puntos importantes, y es el primer punto que vamos a ver, es la dilución o corriente de inrush. Ustedes saben que cuando conectamos un transformador, lo que va a tener es una corriente de vacío. ¿De qué orden es esa corriente de vacío? ¿Ustedes se acuerdan de lo que vimos en la primera clase? Muy chica, pero valores no me acuerdo. Bien, exacto, es muy chico. Está en el orden del 1 al 2% de la corriente nominal. Lo que ocurre con la corriente de inserción es que, como ustedes saben, de alguna forma, al establecer un circuito, es decir, al cerrar un interruptor y por lo tanto alimentar un transformador, básicamente lo que la fuente está viendo es una impedancia, fundamentalmente la impedancia de magnetización del transformador. Entonces, cuando se establece eh, la tensión sobre el transformador, en principio lo que tiene que pasar es una corriente de magnetización, o sea, el transformador, vamos a suponer que el transformador esté en vacío, por lo tanto, si el transformador está en vacío, lo que va a ver la fuente fundamentalmente va a ser una impedancia, que es la impedancia de magnetización, que va a tener en serie la impedancia primaria del transformador, pero que es chica, comparable con la impedancia del transformador. De hecho, vamos a recordar un poquito acá, a ver si esto me deja escribir. Sí, vamos a ver acá. Si recordamos un poco, el modelo que teníamos del transformador era algo muy simple. Poníamos la impedancia equivalente o la impedancia de cortocircuito del transformador, sería nuestra impedancia equivalente o impedancia de corto, y teníamos por otro lado la eh, impedancia de magnetización, que en el modelo más simple del transformador es un modelo de este tipo. ¿Está bien? Aquí tenemos Z de vacío o Z paralelo, digamos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es estableciendo esta corriente. Ya que a todos los efectos, si bien esta impedancia está compuesta por una impedancia del bobinado primario más la impedancia del bobinado secundario, dado que ZP es mucho más grande que ZE, podemos considerar que ZP está directamente conectada a la fuente. Al establecer esto, lo que puede ocurrir es que cuando cerremos el interruptor, la tensión pase por cero, la tensión de fuente pase por cero, o bien que cuando cerremos el interruptor, la tensión pase por el máximo. Si la tensión pasa por el máximo, fíjense que el flujo, lo que está en rojo, es el flujo que se va a generar en el circuito magnético del transformador en su versión permanente. O sea, estoy eh, graficando acá en azul, es el valor de la tensión de la fuente, y lo que estamos graficando en rojo sería el valor que se establece, de flujo que se establece en el transformador en estado permanente. Entonces, si cerramos el interruptor cuando la tensión pasa por cero, el flujo tiene que ser cero,
y no tengo transitorio. O sea, esto lo podemos ver, recordando un poquito. A ver, alguien quiso entrar ahí. A ver, aquí. Bueno, lo que les conviene, les recuerdo sacar la cuenta de la facultad. Así tienen acceso directo, no les tengo que dar el acceso yo. Bueno, volvamos a esto. Entonces, lo que les comentaba, esto lo podemos asimilar a oh, se me vino en rojo, a un circuito de este tipo. Vamos a hacerlo incluso más simple, a un circuito de este tipo. Tenemos una resistencia y tenemos una inductancia. Entonces, cuando cerramos este circuito, cuando accionamos este circuito, lo que tenemos es, si consideramos acá tiempo y consideramos acá corriente, lo que vamos a ver es que no tengo corriente acá y la corriente va a pasar de un valor 0 a un valor que va a ser proporcional al valor de esta tensión dividido el valor de esta resistencia, en continuo, ¿está bien? Es decir, U sobre R. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, si ustedes se fijan, estrictamente este valor debería ser el valor en estado permanente. Ahora, la corriente no puede pegar un salto, tengo una bobina acá, y por lo tanto tengo un flujo. El flujo no puede pasar en forma instantánea, eso lo sabemos, de 0 a un valor determinado, un valor finito, final. Entonces, como no puede haber ese salto, tampoco puedo tener un salto en la corriente. Es decir, que no voy a tener un salto directo en la corriente, no voy a pasar del valor 0 al valor final, sino que lo voy a hacer a través de un estado transitorio. Para que eso ocurra, en realidad lo que tiene que haber es, dado que mi corriente va a tener este valor, yo debería tener un valor de corriente transitoria igual y opuesto que haga que esto se atenúe. Es decir, voy a tener lo que se llama una componente libre de la corriente. ¿Recuerdan de eso? Lo deben haber visto cuando vieron transitorios en electrotecnia. Entonces, en el flujo pasa exactamente lo mismo. Quiere decir que si yo cierro el interruptor cuando la tensión vale 0, vale máximo, tiene un valor máximo, dado que el flujo, recuerden que la FEM no es otra cosa que la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces voy a tener un desfasaje de 90 grados entre los máximos. Por lo tanto, el flujo va a pasar por 0. Quiere decir que si, como sería en este caso, eh, si el valor de la corriente fuera 0 inicialmente, no voy a tener ningún tipo de transitorio. Acá es más difícil de verlo porque acá sí o sí voy a tener una corriente final que me va a llevar a este valor final. Pero si ponemos acá una excitación alterna, se puede dar el caso de que cuando cierre el interruptor, la corriente debería pasar por 0. En ese caso no voy a tener ningún tipo de transitorio. Es decir, el flujo va a partir desde 0 y va a seguir exactamente la misma forma que tiene la componente forzada. La componente forzada sabemos que es la componente que está determinada por la fuente. Ahora, ¿qué pasa si en vez de cerrar el interruptor en este punto, nosotros cerramos el interruptor en este punto? Lo que estamos viendo es que en ese punto el flujo forzado, es decir, el flujo permanente, en realidad va a tener un valor máximo. Y eso puede pasar o no debería pasar. O sea, si yo vengo con flujo cero acá, ¿paso a este punto o no? ¿Qué les parece? No. No, exactamente. Lo mismo que pasa acá. O sea, yo no voy a pasar de 0 a este valor en forma instantánea, sino que lo tengo que hacer a través de un transitorio. Entonces tiene que aparecer una componente de tipo unidireccional, de forma tal, una componente libre, como en el mismo caso de la corriente, cuyo valor sea igual que el flujo que yo voy a tener acá. Es decir, voy a tener una componente unidireccional acá, de forma tal que la componente libre más la componente forzada me van a dar un valor 0. Entonces, pasamos a esta transparencia y fíjense que este sería el caso en donde estamos iniciando, o sea, cerrando el interruptor cuando la tensión pasa por 0.
En ese caso, la componente forzada del flujo va a ser máximo, pero dijimos que no puede ser máximo, tiene que salir de cero. Entonces voy a tener una componente forzada, perdón, libre, una componente libre del flujo. En este caso en particular, que está representado acá, si se van al apunte no está indicado, pero se los indico yo, lo que se está asumiendo acá es que tau es igual a infinito. Es decir, la constante de tiempo para esta onda punteada eh, está teniendo infinito. Fíjense que no se atenúa. Y ustedes saben bien que las componentes libres se llaman así porque justamente son componentes que no están forzadas por una fuente, se tienen que atenuar. O sea que lo que debería estar pasando acá es que esta componente, vamos a hacerlo con otro color, eh, esta componente debería ir bajando. O sea, debería partir de acá y debería ser cada vez más baja con un cierto tau. ¿eh? Acá está puesto el peor de los casos, considerando que el tau es de tipo infinito, lo que me llevaría a que, en el peor de los casos, cuando se sume la componente libre más la componente forzada a 180 grados, ¿eh? Desde el punto en que yo cerré el interruptor, voy a tener el doble del flujo. ¿Y eso qué significa? Tener el doble del flujo. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con el circuito magnético del transformador? ¿Se satura? Exactamente, se satura. O sea, un gran problema que tenemos es que se satura el circuito magnético. ¿eh? Pasemos ahora a esta transparencia acá. O sea que yo normalmente estoy trabajando acá, cerca del codo de saturación, pero cuando conecto, lo que está pasando es esto. ¿eh? O sea, me vengo a dos veces el flujo y por lo tanto la corriente de vacío o la corriente de conexión que vamos a tener, esta sería la corriente de magnetización o la corriente de vacío en operación permanente. Acá, debido a que esto satura, fíjense que si yo voy a dos veces el flujo, la corriente aumenta muchísimo. Y de hecho, esta corriente puede ser 10, incluso 20 veces, incluso más, la corriente nominal. Entonces, ahora, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué es eso así? Bueno, porque dijimos que en definitiva esto es una impedancia. Consideremos en particular la reactancia de magnetización. Y la reactancia de magnetización sabemos que es proporcional a n cuadrado por la reluctancia. Que el circuito magnético se sature significa que esta reluctancia aumenta. Si esta reluctancia aumenta, quiere decir que esta reactancia disminuye. Por lo tanto, la corriente de vacío aumenta y aumenta mucho. Y eso puede traer un problema que puede ser, por ejemplo, la protección. O sea, si yo tengo una corriente que es 20 veces, incluso puede ser bastante más, eso depende mucho del tipo de transformador, de cómo es el núcleo, de cómo está conectado el transformador, etcétera. Después lo vamos a ir viendo. Eso impacta mucho al momento de cerrar, porque tengo protecciones. Es decir, normalmente todos los transformadores, todos los equipos eléctricos en general, vamos a tener un transformador y este transformador va a tener algún tipo de protección acá, que puede ser un interruptor, puede ser un fusible, lo que sea. Si la corriente está en el orden de 20 veces la corriente nominal, lo que puede ocurrir es que este fusible se abra y por lo tanto me desconecte el transformador. Entonces, la corriente de inserción es un problema que uno tiene que tener en cuenta al momento de considerar las protecciones. Es por eso que es importante conocer que este fenómeno existe y tener en cuenta que cuando uno cierra un interruptor, especialmente en vacío, es probable que tenga algún problema con la corriente de inserción. Es decir, un aumento repentino de la corriente que de alguna forma puede hacer saltar las protecciones. Además, otra cosa, fíjense que acá estamos considerando que tenemos simplemente una componente eh, libre en función del flujo que podríamos tener en el instante de conexión. Pero ustedes saben que si nosotros acá, este es un diagrama un poco más realista, donde se ve, por ejemplo, esta viene a ser la componente libre del flujo unidireccional. Esta sería la componente forzada, la que está en rojo, componente forzada, y por lo tanto esta sería la componente verde, sería el flujo real que hay.
Fíjense, acá hay una componente amarilla. Esta componente amarilla tiene que ver con el flujo remanente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un transformador que está conectado y después lo desconectamos, al desconectarlo, en definitiva el transformador, cuando está conectado, tiene un ciclo de histéresis, es decir, está funcionando bajo un determinado ciclo de histéresis. Al desconectarlo, vamos a venir a parar a este punto. Este sería el flujo remanente. Quiere decir que una vez que yo desconecté el transformador, voy a tener un flujo remanente, que puede ser este punto o puede ser este punto de acá. Es decir, que el flujo remanente puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso en particular está representado el peor de los casos. Supongamos que, bueno, esto está medio exagerado, pero tenemos un flujo remanente que es la mitad del flujo máximo del, del que tiene el transformador en operación permanente. Entonces, en ese caso, ya el valor del flujo no puede salir de otra posición que no sea de ese flujo permanente. Es decir, yo no puedo tener un salto de un flujo de 0,5 a un flujo de 0. Así como no podía tener un salto de 0 a un flujo máximo. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener también es, además de la componente unidireccional, vamos a tener este flujo remanente. Entonces, fíjense que todavía el flujo máximo que vamos a tener acá va a ser mayor. Es decir, va a ser igual a el flujo forzado más el flujo libre, donde el flujo libre, en definitiva, va a tener la misma amplitud que el flujo forzado, es decir, esto va a ser 2 veces el flujo máximo, y además vamos a tener el flujo remanente. Cuando el flujo remanente es positivo, estamos en el peor de los casos porque meto todavía más en saturación al transformador. Bueno, uno podría decir, bueno, entonces lo que me conviene hacer es cerrar, o sea, conectar el transformador siempre en el punto en que la tensión pase por su valor, por su valor máximo. Entonces, en ese caso el flujo va a ser cero y como consecuencia no tengo el transitorio. Eso eventualmente se podría hacer con un poco de electrónica, nada más, hay que sensar la fase de la tensión y conectarlo. Pero se podría hacer para un transformador monofásico. Un transformador trifásico es imposible, porque cuando en una fase estoy cerrando a flujo cero, en las otras dos fases no voy a tener flujo cero. Tengo un desfasaje de 120 grados, o sea que es algo que es imposible de evitar. Lo que sí hay que tener conciencia de que esta corriente existe y eh, tener una idea de cuál es ese valor a los efectos de poder regular las protecciones para que no salten en ese caso. ¿Está? Bien, bueno, esto es lo mismo. Fíjense que acá todavía, en el caso anterior, estábamos en 2 veces el flujo remanente, o sea que en el caso anterior estaríamos, vamos a ponerle por acá. Ahora, cuando adicionamos, esto sería el caso de que tenemos el flujo remanente se suma, estamos saturando aún más todavía y por lo tanto la conexión, la corriente de magnetización, la corriente de conexión, la corriente de vacío al producirse la conexión puede ser mucho más alta todavía. Pero bueno, en definitiva el único problema que tiene es que las protecciones van a ver eso como una falla y por lo tanto cuando yo conecte el transformador automáticamente van a saltar las protecciones y lo van a desconectar. Entonces lo que hay que hacer es regular las protecciones para que durante los primeros instantes de la conexión no vean esa corriente como una corriente de falla. Entonces por eso que es importante tener conocimiento de la corriente de inserción de un transformador. Bien, esto es básicamente un relevamiento de lo que ocurriría. Fíjense que acá tenemos las tres fases, ¿eh? La fase A, la fase B y la fase S, digamos, y R, S y T, las tres fases. Hay una de las fases, que es esta, en la cual el flujo justamente está pasando por su valor máximo. Entonces, en esa condición tenemos la mayor corriente de inserción en esa fase, mientras que en las otras dos fases el flujo no es tan alto. Por lo tanto, la corriente de magnetización
no están tan saturadas las otras dos corrientes. De todas Sí. maneras, sí, Ahí Agustín preguntó en el chat, ya sé que no lo estás mirando, por eso te lo paso. Si sí, si las protecciones no ven esa corriente de más que hay, sí. ¿el peligro, corro peligro de que se haga daño el trafo o es mínimo ese daño? No, el trafo tiene que estar, ¿se acuerdan el caso de las máquinas asincrónicas? La máquina asincrónica no tiene ningún problema en hacer un arranque directo. Durante el arranque directo, una máquina asincrónica toma 7, 8 veces la corriente nominal. No le va a pasar absolutamente nada. En el trafo pasa exactamente lo mismo. O sea, el transformador no tiene ningún problema en, en ver eh, digamos, la corriente de inserción, o sea, en aguantar la corriente de inserción. De hecho, un transformador tiene que aguantar 3 cortocircuitos, y la corriente de cortocircuito sabemos que es una corriente muy grande también, o sea que no tendría ningún problema. Eh, el problema está en el sistema de protecciones, y es por eso que uno tiene que conocer, o tiene que tener una idea de la corriente de inserción en cuanto a magnitud y en cuanto a duración. Fíjense que puede durar varios ciclos. O sea, esto que está acá está todo metido, pero acá cada rayita hacia arriba y hacia abajo es un ciclo completo. Entonces lo que tenemos acá son varios ciclos. Cada ciclo tiene 20 milisegundos. Acá podemos tener una idea de la cantidad de ciclos que estamos considerando. Fíjense que más o menos recién por acá uno podría decir que estamos más o menos en el orden de la corriente nominal. Incluso sigue bajando un poquitito más acá. O sea, estamos en el orden de la corriente de vacío normal. Recuerden por otro lado que dijimos que la corriente de vacío es una corriente no lineal. Y es por eso que si el transformador tiene un neutro, vamos a tener también corriente en el neutro. Las corrientes en el neutro justamente tienen que ver con esos terceros armónicos que se van a cerrar por ahí. Después vamos a ver que si el transformador no tiene neutro, tenemos una complicación. Esa es otra cuestión que es lo que vamos a ver seguidamente. Bien, a ver. Bueno, esto lo podemos descartar. Ahora me voy a pasar un cachito acá. Sí, yo no estoy viendo el chat. Bien. Entonces, ¿se entendió más o menos hasta ahora? No sé si lo puedo. Bueno, después me voy a fijar bien cómo puedo hacer para presentarlo acá y ver el chat también. No, en Mint creo que no se puede. En Mint ¿Cómo? nunca vi. Que en Meet no se puede, creo que vos compartas y ves el chat. Ah, claro, claro, sí, Claro, puede ser. en Cisco sí, pero en Meet no. Claro, sí, lo que pasa es que Cisco lo tengo abierto para el parcial. Sí, No sí, me sí, queda no, otra. no, pero te estoy diciendo que no, Claro, sí, sí, sepa. perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto de transformadores trifásicos. Ustedes saben que los transformadores trifásicos, en principio, tienen dos conexiones fundamentales, estrella o triángulo. Tanto el primario como el secundario se pueden conectar tanto en estrella como en triángulo, y a partir de ahí tenemos distintas combinaciones. Incluso acá, si bien no está graficado, pero una combinación adicional sería que esto esté puesto rígidamente a tierra o a través de una impedancia, lo mismo que en este caso. O sea que esto, además de las 4 combinaciones que tenemos acá, podríamos tener una serie de combinaciones adicionales cuando consideramos la puesta a tierra o no del transformador, del centro estrella del transformador. Bueno, ahí un poquito para refrescar un poquito. Estas figuras nos recuerdan que la conexión estrella, la corriente de línea y de fase coinciden, las tensiones de línea y de fase están, eh, digamos, tienen una diferencia debido al raíz de 3, y lo mismo ocurre con las corrientes en un circuito conectado en triángulo. ¿Está bien? Es decir, tengo una relación de 3 entre las corrientes en el circuito triángulo y tengo una relación de raíz de 3 en las tensiones en un circuito estrella. Una cosa interesante es que
ustedes saben que eh, los, en definitiva, los valores de las tensiones de línea se sacan sustrayendo los valores de tensiones de fase. Y lo mismo ocurre acá en el caso de las corrientes de línea respecto a las corrientes de fase. En el caso de las tensiones de línea, coinciden. Cuando tenemos transformadores que tengan distinta conexión entre primario y secundario, también lo que ocurre es que la relación de tensiones no se corresponde con la relación de espiras. Hay una relación de 3, otra vez, entre esas dos relaciones. Cuando la conexión primaria y secundaria, serían estos casos, y este caso, es la misma, la relación de tensiones y la relación de espiras coincide. Recordemos que la relación de tensiones sí es la relación que hay entre la tensión de línea del primario y la tensión de línea del secundario. Y las relaciones de espiras simplemente el número de vueltas que tengo en una bobina en el primario respecto de la bobina equivalente en el secundario. Eso para refrescar un poquito estos temas. Por otro lado, lo que tenemos que recordar también, bueno, no me acuerdo, creo que no lo hablamos en esa oportunidad, es que sabemos que las corrientes de magnetización tienen terceros armónicos. Entonces, y ya les voy adelantando que los terceros armónicos, en definitiva, tienen un comportamiento similar a las corrientes y tensiones homopolares. Entonces, lo que podemos ver, y es una característica bastante típica de los transformadores trifásicos, es que si aparecen tensiones de tercer armónico o u homopolar en la fase, en cualquiera de, digamos, en las fases acá, en un circuito trifásico, esas tensiones no aparecen en la tensión de línea. Dado que estamos sustrayendo, recuerden que, vamos a suponer, según un dibujito así, tengo fase R, fase S y fase T. Entonces, si yo lo que quiero es la tensión de línea entre la fase R y S, lo que tengo que hacer es la tensión R, le tengo que sustraer la tensión S. ¿Bien? Entonces acá lo que tengo es la tensión U, RS o ST. No me acuerdo bien, hay que ver para dónde apunta la flechita. ¿Tá? Entonces lo que estoy haciendo es sustrayendo. En el caso de las componentes de tercer armónico, si esta es la componente de tercer armónico, vamos a suponer que esto sería la tensión U de tercer armónico de la fase R, la tensión U de tercer armónico de la fase S está en fase, tiene la misma amplitud y está en fase. Por lo tanto, cuando yo calcule la tensión de tercer armónico de la fase RS, lo que tengo que hacer es sustraer estas dos. Esta menos esto me va a dar 0. Entonces, automáticamente desaparece. Y lo mismo, en realidad no es lo mismo, pero si tenemos acá una componente de tercer armónico, ops, tenemos acá una componente de tercer armónico en un circuito en triángulo, lo que nosotros sabemos es que las corrientes de tercer armónico y también las corrientes homopolares quedan encerradas en el triángulo. Es decir, no vamos a tener corrientes de tercer armónico acá, justamente por lo mismo que pasaba acá en la tensión. Es decir, como yo tengo que restar las dos corrientes en este nodo, las corrientes que están en fase y tienen la misma amplitud, desaparecen. Entonces acá tengo una fuente de tercer armónico y tengo una impedancia. Entonces, esta fuente hace aparecer acá una corriente, por lo tanto, la fuente es positiva acá y la caída de tensión sobre la impedancia debido a la corriente tercer armónico tiene sentido opuesto. Quiere decir que entre este punto y este punto, es decir, entre la tensión de línea, tampoco tengo tensión de tercer armónico. Es decir, circuitos trifásicos no voy a tener componentes de tercer armónico en las tensiones de línea. ¿Tá? Eso es importante para cuando después veamos la aplicación en los sistemas homopolares. Bien, y para refrescar un poquito también, recordemos, dijimos que el modelo que habíamos presentado de nuestro sistema, de nuestro transformador trifásico, si estaba balanceado, era de este tipo, donde esta era la impedancia de cortocircuito, la impedancia equivalente, y esta impedancia tiene un valor que es bastante típico según el tipo de transformador.
Y acá hay una tablita donde normalmente, si ustedes se fijan en el laboratorio que hicieron, los datos del laboratorio del transformador, van a ver que el transformador que ustedes manejaron, que es un transformador chiquito de 5 kVA, estaba con una tensión de cortocircuito de este orden, entre 4 y 5. A medida que va aumentando el valor de la tensión y de la potencia del transformador, las bobinas se hacen más grandes, las secciones de los conductores se hacen más grandes, y por lo tanto la tensión de cortocircuito, o lo que es lo mismo, la impedancia equivalente del transformador aumenta. Entonces acá hay una relación que es bastante típica en función de la potencia del transformador. Por ejemplo, acá en La Plata, el lo que tiene son transformadores. Normalmente las subestaciones están conformadas por dos transformadores de 132 en el lado de alta, 132 kV acá, y esto en realidad trabaja con barra partida, y 13.200 de este lado. Es decir, todo lo que es el sistema de media tensión que alimenta la ciudad tiene módulos de este tipo, donde los transformadores son transformadores de 40 MVA y la impedancia, o sea, la tensión de cortocircuito del transformador, es del orden del 13%, más o menos, 13%. O sea, estamos más o menos metidos acá. ¿Tá? O sea, fíjense que, en realidad, perdón, acá, estamos en el orden de 13% de impedancia y estamos hablando de 40 MPa, o sea, 40.000 kVA. ¿Tá? ¿Por qué es este valor así? Bueno, porque en general lo que tenemos que hacer es limitar de alguna forma, a eso depende por un lado de la envergadura de los transformadores y por otro lado, esas impedancias muchas veces se diseñan a los efectos de limitar la corriente de cortocircuito en esta barra. Entonces, con una impedancia del orden del 13%, asumiendo que acá estoy conectado a potencia infinita, es decir, que el generador equivalente que conecta a estos transformadores en 132 no tiene impedancia de este lado, esto me va a dar una potencia de diseño del orden de 300 MVA. Esta sería la potencia de cortocircuito. Si no recuerdo mal, creo que sí, que eran 300 MVA. Entonces, con esto yo ya puedo dimensionar la parte de protección. Eso ustedes lo van a ver después en dispositivos, lo van a ver con más detalle con Carlitos Arrojo. Pero básicamente, eh, 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 bueno, disculpen que justo estuvieron hablando ahí en el parcial y me desconcentré. Eh, bien, ¿hasta acá se entendió? Bueno, por un lado vimos el tema de cómo estaban conectados los transformadores trifásicos y refresquemos que existen dos tipos en realidad existen tres, pero hay dos grandes tipos de circuitos magnéticos. Por un lado, los circuitos magnéticos desacoplados o independientes, que sería cuando yo armo un transformador trifásico a partir de tres transformadores monofásicos. En ese caso, obviamente, los flujos son completamente independientes. Al ser los circuitos magnéticos completamente independientes, los flujos son completamente independientes. Entonces, el comportamiento que tienen estos transformadores para distintos eh, condiciones de funcionamiento, distintos flujos, es distinto al que tienen para el caso de transformadores cuyos circuitos magnéticos no son independientes. Es decir, estos se les llaman circuitos magnéticos acoplados normalmente. Estos son transformadores a columnas. Y después existe una cosa intermedia entre los dos, que son los transformadores acorazados. Estos son los transformadores acorazados, donde las bobinas están puestas en aquí, aquí y aquí, es decir, en las columnas principales, y después tenemos el yugo, que es esta parte de arriba, de las culatas de los transformadores, acá abajo hay otra culata similar, y dos columnas adicionales a los costados. Fíjense que estas columnas tienen menor sección que las secciones principales. Entonces, en este caso también los flujos son prácticamente independientes. Pero bueno, básicamente nos vamos a centrar en estas dos características que son
bastante diferentes, es decir, el comportamiento del transformador ante las corrientes homopolares, ante saturaciones del núcleo, ante cargas desequilibradas, es bastante distinto si el transformador tiene los núcleos independientes respecto a que si los tiene acoplados. Obviamente, en el caso de los flujos y de los flujos producidos por las corrientes magnetizantes, lo que va a ocurrir es que se va a establecer un flujo que va a tener una amplitud que va a ser la misma en los tres circuitos magnéticos y de forma tal que los flujos van a estar 120 grados desfasados uno respecto al otro. O sea que la sumatoria de todos estos flujos daría cero. Acá no tiene mucho sentido porque los circuitos magnéticos son independientes, pero acá es bastante claro. Es decir, voy a tener un flujo acá, otro flujo acá y otro flujo acá. La sumatoria de los tres flujos es igual a cero. Quiere decir que no voy a tener flujos cerrándose por fuera del circuito magnético. Ahora, lo que sí ocurre es que si ustedes piensan un poquito, la fase C, la fase S, en este caso, el circuito magnético está comprendido por esta columna, mientras que la fase R tiene un circuito magnético que podemos considerar por acá, y la fase T un circuito magnético que podemos considerar por acá. Es decir, en principio lo que podemos ver es que hay una simetría magnética. O sea, la longitud del circuito magnético de la fase S es menor que la longitud del circuito magnético de la fase T y de la fase R. Entonces eso en general, dado que los flujos tienen que ser los mismos, hace que vaya a haber una asimetría en las corrientes de magnetización. Lo que yo puse acá, fíjense que en el apunte me parece que está mal, en el apunte no está bien esto, por eso lo puse acá. Lo que vamos a tener es que si yo tengo que generar los tres flujos iguales, es decir, lo que tiene que ocurrir es tener un sistema de flujos como esto, porque voy a tener un sistema de FEMS en el secundario que va a estar equilibrado, balanceado, es decir, las tres FEMS van a tener el mismo valor y van a estar 120 grados desfasadas una respecto a la otra. Por lo tanto, los flujos van a tener que estar a 120 grados de desfasaje entre ellos y van a tener la misma amplitud. Entonces, dado que los flujos van a tener el mismo valor y dado que el circuito magnético, la longitud del circuito magnético es distinta para la fase central, entonces es de esperar que la corriente sea distinta. Entonces lo que vamos a ver es que la corriente en la corriente de magnetización en la fase central va a ser un poco distinto de las otras dos corrientes. Tengamos en cuenta que eh, si el flujo es el mismo, o sea, esto viene de fuerza magnetomotriz, ¿no? Fuerza magnetomotriz es igual a el flujo multiplicado por la reluctancia. Entonces, si la reluctancia, si el circuito magnético es menor, quiere decir que la reluctancia es un poco más chica. Entonces, dado que el flujo tiene que ser constante, o sea, el flujo tiene que ser el mismo en las tres. O sea, lo que voy a hacer es pasar la reluctancia a este lado, siendo que la reluctancia es más chica, la fuerza magnetomotriz tiene que ser un poquito más grande para compensar eh, la igualdad del flujo. ¿Está bien? ¿Dije bien? Bien, o sea, ahí voy a tener una cierta diferencia en esos, en esos flujos, ¿no? Entonces, esa es una de las características de los circuitos magnéticos acoplados. Bien. Bueno, y finalmente vamos a repasar un poquito algo que vimos cuando vimos paralelo de transformadores. O sea, recuerdan que cuando vimos paralelo de transformadores, vimos que era necesario para conectar dos transformadores en paralelo que los transformadores pertenecieran al mismo grupo. Y recordemos que para identificar los grupos de los transformadores tenemos que tener una idea de cómo están arrollados, es decir, los puntos homólogos, por un lado. Eso me va a decir si los flujos se suman o se restan. Y por otro lado tengo que tener en cuenta las marcaciones. Por ejemplo, si yo tengo las marcaciones como lo muestra en la figura, lo que voy a tener es que la tensión de la fase del primario va a estar en fase con la tensión del secundario. Ahora, si la marcación es al revés, es decir, si yo marco esto como R' y esto lo marco como R, entonces lo que va a ocurrir es que esta tensión va a estar a 120 grados desfasado.
Por otro lado, dependiendo de cómo tengo conectado primario y secundario, sabemos que entre las tensiones en estrella y las tensiones en triángulo, lo que tengo es una diferencia de fase de 30 grados. Es decir, si yo tengo esta tensión así, esta sería mi tensión de fase, la tensión de línea es esta. Quiere decir que acá hay un ángulo de 30 grados. Entonces, dependiendo de cómo tenga conectado el transformador, voy a tener también desfasajes de 30 grados. Parece que está alguien queriendo entrar o salir. ¿Qué pasó? No. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es eso. Y en función de eso tenemos los distintos grupos. Acá están puestos los grupos más usuales. El I y 0, recordemos que la primera letra indicaba cómo estaba conectado el primario, la segunda letra indicaba cómo estaba conectado el secundario, y el número refiere al desfasaje que hay entre primario y secundario, donde esto es como las agujas del reloj. El primario constituye el minutero y el secundario, o el fasor correspondiente al secundario, corresponde digamos, a las horas. Digamos. ¿Mm? Cuando están alineadas tenemos un desfasaje nulo. ¿Tá? Siempre tenemos que comparar tensiones de fase con tensiones de fase, o tensiones de línea con tensiones de línea. Acá tenemos otro ejemplo, que sería el grupo I de 1. O sea, siento, debe ser del otro lado que viene. Me parece un... Bien. Bueno, esto creo que más o menos estaba explicado cuando explicamos el caso de transformadores trifásicos. Epa, cuando explicamos transformadores trifásicos y la conexión en paralelo. Entonces lo que tenemos que buscar siempre es que si voy a conectar dos transformadores en paralelo, pertenezcan al mismo grupo de conexión. Es decir, el grupo de conexión está fijado por este numerito que tenemos acá. Pueden estar conectados de distintas formas, pero el desfasaje relativo entre sus tensiones tiene que ser exactamente el mismo. Uno de los transformadores más utilizados en distribución es este transformador, ¿eh? En su versión D-11. D para el lado de 13200 y el lado en estrella para el lado de 380. Y lo que tenemos es una diferencia angular de 30 grados de retraso respecto de la tensión secundaria sobre la tensión primaria. Ese es el transformador más típico. Bueno, recordemos entonces que en el caso de que los transformadores, todos estos transformadores que estuvimos viendo, independientemente cuál sea el tipo de transformador, cuando están en vacío lo que vamos a tener es una corriente de vacío. El transformador va a tomar una corriente de la fuente y esa corriente, dijimos que si la idea es que las tensiones secundarias sean sinusoidales, el flujo establecido en el circuito magnético también tiene que ser sinusoidal. Y para que eso ocurra, dado que el circuito magnético está constituido por materiales no lineales, lo que vamos a tener son corrientes deformadas. Esas corrientes deformadas tienen en principio una corriente fundamental, que es la que está graficada en colores acá, y después tienen una corriente de tercer armónico. Esta corriente de tercer armónico, que es la que está puesta en negro acá, va a circular, o sea, va a estar presente en la corriente de magnetización, siempre y cuando haya un camino para que esa corriente pueda retornar a la fuente. Es decir, tengo que tener de alguna forma la posibilidad de que esa corriente esté presente o esté circulando en el transformador. Cuando el transformador es un transformador con conexión estrella
con neutro conectado rígido a tierra, obviamente esas corrientes van a pasar por acá. O sea que las corrientes de tercer armónico van a pasar por el neutro, se van a retornar a tierra a través del neutro, y por lo tanto la corriente va a estar deformada, por lo tanto el flujo va a ser un flujo sinusoidal. Ahora, ¿qué pasa si levantamos esta conexión de tierra? O sea, ¿qué pasa si yo no tengo una conexión de tierra ahí? Lo que va a pasar es que no tengo posibilidad de que esas corrientes de tercer armónico puedan fluir y vuelvan a la fuente. O sea, desaparece la corriente de tercer armónico. Si desaparece la corriente de tercer armónico, quiere decir que mi corriente, la corriente de magnetización, deja de ser una corriente deformada y va a ser una corriente eh, fundamental. Asumamos que los armónicos superiores son despreciables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá tenemos la curva de magnetización y lo que está pasando es que mi corriente, la corriente de magnetización, va a ser sinusoidal. Si la corriente de magnetización es sinusoidal, mi flujo no va a ser sinusoidal, sino que va a tener una forma similar a esta que tenemos acá. Esta forma de flujo va a contener armónicos. Por lo tanto, dado que la FEM es proporcional a la derivada del flujo respecto del tiempo, lo que vamos a tener es que va a aparecer una deformación en la FEM. Esa deformación en la FEM significa que voy a tener terceros armónicos en la FEM. Y fíjense que si tengo terceros armónicos en la FEM, en principio podría suponer que voy a tener, bueno, vamos a hacerlo con otro color. No me deja, bueno, hacerlo con otro color para ver si, vamos a hacer acá la onda fundamental, por ejemplo, y vamos a aplicar un tercer armónico. Vamos a aplicar un tercer armónico. Vamos a hacerlo en azul. Entonces el tercer armónico puede ser algo así como esto. Vamos a ponerlo en el peor caso, sería un tercer armónico así. Quiere decir que este tercer armónico se suma a la fundamental y por lo tanto voy a tener un valor cresta mayor. Entonces, lo que voy a tener es que en cada una de las fases mi valor de tensión eficaz y mi valor de cresta va a ser mayor. Por lo tanto, las aislaciones van a estar sometidas a una tensión cresta que va a ser mayor. Y obviamente la vida útil de las aislaciones depende de ese valor. El valor eficaz de la tensión que vamos a tener obviamente va a ser la sumatoria de los valores eficaces de cada uno de los armónicos que constituyen la forma de onda resultante. ¿Está bien? Entonces, en principio, una de las consecuencias de no tener un flujo sinusoidal es que voy a tener una tensión deformada. Ahora, obviamente, el hecho de que el flujo sea no sinusoidal implica que voy a tener terceros armónicos en el flujo. Los terceros armónicos en el flujo, como sabemos, son eh, componentes que están en fase, o sea, tienen el mismo módulo, pero están todos en fase, no están 120 grados uno respecto a la otra. Entonces, obviamente, la característica constructiva que tenga el núcleo va a determinar el impacto que esos terceros armónicos en el flujo generan sobre la tensión. Entonces, veamos este caso. Vamos a suponer, bueno, este sería el caso de tener un poco lo que les comentaba recién. O sea, esta onda sería el flujo, y el flujo fuera este, sinusoidal, y por lo tanto la corriente, que es la corriente, esta sería la corriente en rojo, sería el valor de la corriente de vacío. O sea, la condición de la corriente en vacío es una corriente deformada, tengo retorno por neutro de los terceros armónicos, pueden circular terceros armónicos, tengo un flujo, una onda de flujos sinusoidal, y por lo tanto la FEM sinusoidal. Si por el contrario cortamos, ya tenemos abierto este punto acá, no tiene posibilidad de circular el tercer armónico. Entonces el tercer armónico va a aparecer sobre las ondas de flujo y por lo tanto van a deformar el flujo.
Entonces, este tercer armónico va a impactar sobre las ondas de tensión y sobre las ondas de flujo. Y dependiendo de cómo sea el circuito magnético, si es independiente o si es acoplado, el comportamiento va a ser distinto. Si el circuito magnético es independiente, lo que vamos a tener, a ver si tengo una transparencia que no recuerdo, no. Si el circuito magnético es independiente, lo que vamos a tener es que, vamos a hacerlo así, el flujo se va a cerrar a través de un camino de baja impedancia, es decir, el flujo del tercer armónico va a ser relativamente grande. Voy a tener bastante flujo de tercer armónico y por lo tanto su influencia va a ser notable en la tensión. Es decir, voy a tener una tensión muy deformada si tengo un circuito magnético independiente. Esto va a ocurrir en este caso. Si por el contrario el circuito magnético es acoplado, y lo que tenemos son circuitos magnéticos que interfieren entre sí, los flujos de tercer armónico van a coincidir. Es decir, que los flujos de tercer armónico van a tener todos el mismo sentido. Obviamente acá también van a tener todos el mismo sentido. No lo dije, pero obviamente vamos a tener acá, en los tres van a tener el mismo sentido. Y los tres se van a cerrar por caminos de baja reluctancia. En este caso, la única forma que tienen estos flujos de cerrarse es a través de el aire. O sea que los tres tienen sentido hacia arriba. Entonces se van a cerrar por un camino de alta reluctancia. Por lo tanto, dado que la corriente de magnetización tiene un cierto valor, o sea, estoy imponiendo un cierto valor de tensión, en definitiva, la influencia en la tensión secundaria de estos flujos de tercer armónico van a ser menores. Es decir, voy a tener menores flujos de tercer armónico. En este caso, el flujo de tercer armónico va a ser menor que el flujo de tercer armónico para circuitos independientes. Entonces, de ahí está justamente el hecho de que la mayor parte de los transformadores se, se construyen a columnas, es decir, porque es mucho más fácil el funcionamiento del transformador eh, desde el punto de vista de la corriente de vacío, es decir, según el tipo de conexionado que tengamos, la influencia de los terceros armónicos en la deformación de la tensión es mucho menor. De todas maneras, también el comportamiento de estas máquinas es bastante distinto cuando tenemos carga desequilibrada, carga balanceada. Es decir, por ejemplo, si yo hago un cortocircuito en esta máquina y lo hago acá, vamos a suponer que hago un cortocircuito acá, el flujo, incluso el flujo fundamental, ya no puede circular por esta columna. Entonces, el flujo va a estar ceñido a estas dos columnas. Recuerden que si, me refiero al flujo mutuo, ¿no? Recuerden que si yo hago un cortocircuito, el flujo mutuo prácticamente es cero, o sea, tengo todo flujo disperso, o sea, el flujo se cierra a través del aire. Entonces estoy forzando a que el flujo en esa bobina no pase por su interior, sino que pase por fuera. ¿Tá? Entonces el comportamiento de este tipo de máquinas es distinto también ante carga desequilibrada. Bien, veamos qué pasa en el caso también de un transformador trifásico en vacío, pero en vez de tener una conexión estrella-estrella, tenemos una conexión estrella con un secundario en triángulo. ¿Está bien? O sea que este sería el caso de una conexión estrella-triángulo. Deberíamos poder analizar también el caso de una estrella acá con esto cerrado. Obviamente esto es exactamente lo mismo que estrella-estrella con el, el primario conectado al centro de estrella, o sea que, perdón, el centro de estrella de la red conectada al centro de estrella del primario. En este caso no vamos a tener esto, o sea que vamos a considerar que esto está abierto, pero fíjense que el comportamiento es distinto. Ahora, si bien no tengo corriente de tercer armónico acá, sí va a aparecer acá una FEM de tercer armónico. Acá vamos a tener una FEM de tercer armónico, que por lo tanto va a hacer circular corrientes de tercer armónico aquí. Por lo tanto, este bobinado en triángulo lo que va a hacer es, va a compensar la FEM de tercer armónico. Por lo tanto, acá no voy a tener el problema
al no tener un retorno para las corrientes de tercer armónico, que se me deforme la tensión, debido a la aparición de FEM de tercer armónico, ya que el bobinado en triángulo me permite circulación de tercer armónico acá y por lo tanto compensar los efectos que tendría en la deformación de la tensión. Y finalmente tenemos esta otra conexión, que es triángulo estrella. Bueno, acá no hay problema, si bien no, eh, los terceros armónicos no van a circular por acá, o sea, los terceros armónicos por acá van a ser cero, perdón, van a ser ceros, van a ser iguales a cero, en realidad van a estar instalados acá. O sea, voy a poder cerrar los terceros armónicos acá, entonces esto sería un comportamiento similar a si tuviera acá una estrella conectada directamente en triángulo. O sea que acá tampoco voy a tener deformaciones de la tensión, no voy a tener problema en este caso. Bien. Y esta me queda igual. Bueno, quedaron dos repetidas. Bueno, para ir finalizando un poquito en la clase de hoy, vamos a ver una cuestión adicional que tiene que ver con las impedancias de secuencia. Como les comentaba al principio, eh, cuando un transformador no trabaja con la carga balanceada, o sea, cuando hay un desbalance en la carga, y como les comentaba también, un cortocircuito es un caso especial de carga muy desbalanceada, o sea que si yo quiero hacer un análisis de cortocircuito que no sea un cortocircuito trifásico en una máquina, en un transformador o en un sistema, voy a caer en un circuito, en un cortocircuito monofásico o un cortocircuito bifásico. Y eso son casos particulares de cargas desbalanceadas, es decir, donde las corrientes en cada una de las fases no son iguales y o no están a 120 grados una respecto de la otra. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es hacer este, tenemos que generar eh, digamos, resolver el circuito a través de un método que no es considerando solamente un circuito monofásico. Tenemos que considerar o bien un circuito trifásico o bien aplicar eh, Fortescue, es decir, componentes simétricas. Entonces, si yo tengo que resolver un circuito a través de componentes simétricas, como sabemos normalmente, la fuente va a ser una fuente eh, directa, es decir, la secuencia de la fuente normalmente va a ser directa. Generalmente no voy a tener una fuente de secuencia inversa y tampoco voy a tener una fuente de secuencia homopolar. O sea que lo que vamos a hacer para resolver un sistema con una carga desbalanceada es vamos a plantear los, los distintos circuitos de secuencia. Entonces vamos a plantear un circuito en particular de secuencia directa, o sea, esto va a ser secuencia directa, una fuente de secuencia directa que no es ni más ni menos que la fuente que tenemos de alimentación, una impedancia que vamos a llamar 1 de secuencia directa, otro circuito que va a tener en cuenta la secuencia inversa. Normalmente, yo eventualmente lo puedo graficar acá, pero normalmente no vamos a tener una fuente de secuencia inversa. O sea, la fuente común, o sea, la fuente de alimentación común no tiene secuencia inversa. Las secuencias inversas aparecen cuando tengo máquinas, cuando tengo algún tipo de máquina asincrónica funcionando como carga, si se produce un cortocircuito antes de la máquina, generalmente la máquina eh, tiene una cierta inercia y por lo tanto se mantiene en funcionamiento. Al mantenerse en funcionamiento va a sacar reactivo de la red y va a pasar a funcionar como generador. Y en ese caso puede aportar secuencias inversas. Pero en general, en los sistemas, esto es cero. O sea, esta tensión normalmente es cero. Y lo mismo para secuencia homopolar. La secuencia homopolar, en principio, vamos a considerar cero. Y también, en general, tampoco voy a tener una tensión homopolar. Esto suele ser cero. No digo que siempre, pero suele ser cero. Bien,
Entonces, dependiendo de qué tipo de carga desbalanceada voy a considerar, se puede resolver el sistema. O sea, lo que hacemos es resolvemos este sistema por un lado, resolvemos este sistema por otro lado y resolvemos este sistema por otro lado. Y después lo que hacemos es componemos los tres sistemas para obtener los valores de tensiones y corrientes reales en cada una de las fases. Bueno, eso básicamente es Fortescue. En el caso particular de un circuito, de cuando se produce un cortocircuito, el modelo equivalente, es decir, vamos a tener una fuente directa, y el modelo equivalente va a ser tal que nos va a permitir obtener los valores totales a través de un circuito que van a tener las secuencias todas puestas en serie. O sea, esto va a ser Z1, esto va a ser Z2, y esto va a ser Z0. ¿eh? Y acá van a estar obviamente aplicadas la tensión, o sea, la caída de tensión homopolar, la caída de tensión de secuencia inversa, la caída de tensión de secuencia directa. Entonces, más allá de esto, que esto ustedes lo van a ver bien cuando vean instalaciones en la parte de cálculo de cortocircuito, más allá de esto, lo que a mí me interesa que ustedes tengan presente es que para resolver este circuito, es decir, para resolver un cortocircuito o resolver el funcionamiento de un sistema con carga desbalanceada, lo que necesito es armar un sistema de secuencias y después, a partir del sistema de secuencias, implementar un circuito equivalente que me permita obtener el valor de la tensión eh, y de las corrientes reales en la red, ¿no? Acá esto, en este caso en particular, se cumple que la corriente directa es igual a la corriente inversa y es igual a la corriente homopolar. Esto es para una falla monofásica, eso lo van a ver bien. Más allá de eso, lo que es importante es que ustedes vean que si yo necesito realizar un cálculo para carga, por ejemplo, un cortocircuito monofásico, necesito saber cuánto vale la impedancia de secuencia directa de los elementos que tengan el circuito, en particular del transformador, cuánto vale la impedancia de secuencia inversa del transformador y cuánto vale la impedancia homopolar del transformador. Es decir, si quiero resolver un cortocircuito en un sistema, necesariamente tengo que conocer los valores de esas tres impedancias para un transformador. Lo mismo para una máquina, para un generador sincrónico, para una máquina, para un MAT, etc. O para una línea de trote, una línea de distribución, necesito saber esos valores. El caso que nos ocupa ahora es transformador. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo determinamos estas impedancias. Bueno, en principio, el transformador es una impedancia, básicamente es un elemento pasivo. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en una máquina sincrónica o una máquina asincrónica, estas impedancias son las mismas. Es decir, no voy a tener diferencia entre la secuencia directa, la impedancia de secuencia directa y la impedancia de secuencia inversa del transformador. Y se cumple que esto es lo mismo que la tensión de cortocircuito, o sea que la impedancia de cortocircuito. En un transformador, la impedancia de secuencia directa y la impedancia de secuencia inversa es igual a la impedancia equivalente que tiene el transformador o, por unidad, es igual a la tensión de cortocircuito. Lo que tenemos que determinar entonces, y que va a ser distinta a esa impedancia, es el valor de la eh, impedancia homopolar. ¿Cómo calculamos la impedancia homopolar? Bueno, lo que tenemos que hacer es, supongamos que este es un transformador que está conectado en estrella a estrella, hacemos lo mismo que hacíamos para el ensayo de cortocircuito para un transformador normal, con la única diferencia de que si hacemos un ensayo de cortocircuito en un transformador trifásico, lo que tenemos que poner acá es una red trifásica. Tres tensiones de la igual magnitud separadas a 120 grados. En este caso, para determinar la componente o la impedancia modular, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un corto, como está puesto acá, en el secundario del transformador, y vamos a aplicar una fuente monofásica. Tenemos tensión y tenemos corriente. Obviamente las tres
corrientes van a ser iguales, las impedancias son iguales del transformador, por lo tanto, fíjense que acá tenemos las tres corrientes van a ser iguales, y por lo tanto, en el neutro, la corriente total que voy a tener va a ser 3 veces la corriente homopolar en cada una de las fases. Por lo tanto, la impedancia homopolar se determina de esta forma. Sale de un ensayo de vacío. Obviamente, esta impedancia homopolar va a estar eh, de alguna forma condicionada por el tipo de núcleo que tengamos. Si el núcleo es de tipo acorazado, donde los circuitos magnéticos no son independientes, dijimos que si inyecto flujos que están en fase, esos flujos se van a cerrar a través del aire. Por lo tanto, en general, eh, la impedancia homopolar va a ser distinta para transformadores de, eh, acorazados respecto de transformadores independientes, de circuito magnético independiente, porque la reluctancia va a ser mucho mayor, recordemos como lo hicimos hoy, sepamos que la reluctancia básicamente, o sea, la impedancia, básicamente la reactancia homopolar, tiene que ser necesariamente proporcional a un número de espiras dividido la reluctancia que ve el flujo homopolar. Entonces, para un circuito a columnas, un circuito acoplado, esta reluctancia es alta. Entonces, hacer este valor relativamente alto, este valor es menor. Si el circuito fuera independiente, lo que vamos a tener es que este valor va a ser alto, perdón, va a ser bajo, y por lo tanto este valor va a ser más chico. Sí, sí, te escucho. Ah, perdón. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver es según, o sea, tenemos por un lado que la característica del circuito magnético nos va a influir en el valor de la impedancia, en el valor de Z0. Pero además, según sea la conexión, esa impedancia puede ser vista por la fuente primaria o puede ser vista desde el lado de la carga. Por ejemplo, y con esto un poquito terminamos lo que sería para la clase de hoy. Fíjense, en este caso lo que tenemos es un primario conectado a una estrella y un primario también y un secundario también conectado a una estrella y ambos con circuito magnético. Esta sería nuestra impedancia homopolar. Entonces lo que estamos viendo acá es que puedo llegar a tener corrientes homopolares acá y vamos a tener corrientes homopolares acá. ¿Está bien? Supongamos que la relación de tensión es igual a 1, quiere decir que estas dos corrientes serían iguales. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la representación que vamos a hacer de, de nuestro circuito homopolar va a ser de esta forma. Es decir, que voy a tener corriente homopolar en el primario y en el secundario. ¿No? Obviamente, este valor lo determinamos de acuerdo al ensayo de vacío para corrientes homopolares. ¿Qué pasa si levantamos eh, la puesta a tierra en el secundario de la estrella? Obviamente, acá vamos a tener corrientes homopolares, pero acá no. Acá la corriente homopolar va a ser cero. Entonces nuestra representación va a ser de esta forma. O sea, vamos a tener, desde el punto de vista del circuito secundario, nuestra impedancia homopolar va a ser infinita. ¿Está bien? Incluso, digamos, convengamos que esto es lo que nosotros tendríamos que poner en un sistema. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo un análisis para un circuito homopolar. Si ustedes recuerdan, dijimos que para hacer un análisis, fíjense, de una falla
monofásica en un sistema trifásico, si nosotros un, eh, tuviéramos un circuito, digamos, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un generador, acá tenemos, vamos a suponer, un transformador con conexión estrella puesta rígido acá y estrella acá, rígido acá. Luego tenemos una línea y luego tenemos otro transformador. Acá tenemos estrella rígido acá y acá tenemos estrella sin conexión de neutro. Y vamos a suponer que acá tenemos una carga, que puede ser un motor, lo que sea. Evidentemente, la impedancia que tenemos que poner en este circuito, si en este caso vamos a poner una impedancia, es decir, tenemos impedancia acá, tenemos impedancia de red y acá se terminó. O sea que aguas para abajo no vamos a ver, en el circuito homopolar no vamos a ver ni esta carga, ni vamos a ver la impedancia de este transformador. ¿Está bien? Va a quedar abierto, se va a quedar conectado de esta forma. ¿Está? En ese sentido es que estamos haciendo todo este tipo de impedancia. ¿Qué pasa cuando ponemos un circuito trifásico, o sea, un transformador trifásico que tiene estrella en el primario conectado a tierra y triángulo? Bueno, acá pasa lo mismo. Si bien vamos a tener corrientes circulando, corrientes homopolares circulando en el triángulo, como dijimos, estas corrientes, dado que acá las tenemos que sumar, que restar, perdón, la corriente acá homopolar va a ser cero. O sea que básicamente el modelo va a ser similar al caso anterior. Vamos a tener una impedancia que va a estar conectado en el primario, pero va a estar desconectada desde el punto de vista secundario. Es decir, que si yo tenía algún tipo de carga acá, por más que fuera una carga homopolar, esta carga no va a impactar sobre el resto del circuito. ¿Está bien? Es decir, que básicamente me aísla, o sea, un transformador que sea estrella eh, puesta a tierra acá con un triángulo acá, directamente aísla de las componentes, eh, digamos, de lo que serían las componentes homopolares al primario. Esto se suele tratar no solamente en carga desbalanceada, sino también en cuestiones de, por ejemplo, armónicos. Entonces, si yo tengo una carga, generalmente estas cargas son fuentes de armónicos. O sea, esto lo puedo representar como si fuera una fuente de corrientes de tercer armónico. Entonces, si pongo un transformador de este tipo, automáticamente aíslo el sistema a través de este transformador que no tiene impedancia. O sea, en este caso sería una impedancia de tercer armónico en vez de homopolar, pero los conceptos son paralelos, lo aíslo de la influencia, de la mala influencia de los terceros armónicos. ¿Está? Obviamente que se los come el transformador, ¿no? Los terceros armónicos se los come el transformador. Quiere decir que esos terceros armónicos generan calor en el transformador, generan pérdidas por efecto Joule en el transformador. Bueno, esto sería otra conexión adicional. Pasa lo mismo acá, que pasa en el caso, fíjense que esto sería el dual, o sea, lo único que hicimos fue abrir el primario y dejar cerrado a través de la impedancia Z0 el secundario. Y creo que queda uno más. Sí, esta sería la última, cuando tenemos triángulo-triángulo. Cuando tenemos triángulo-triángulo, tenemos corrientes homopolares acá, en los triángulos, pero no tenemos ni tensiones ni corrientes homopolares en la línea. Por lo tanto, vamos a representar nuestro modelo de esta forma. Es decir, el primario y el secundario están desacoplados de la impedancia homopolar. Bueno, y con esto es un poquito la base, creo que ahí ya terminamos, sí. Esta es la base un poquito para lo que vamos a terminar de ver la clase que viene, que van a ser eh, transformadores de 3 arrollamientos, transformadores trifásicos de 3 arrollamientos, y el funcionamiento de los transformadores ante carga desbalanceada, que no daba para incluirlo hoy porque iba a ser una clase media corta, así que eso lo vamos a terminar de ver la clase que viene. Bueno, por hoy nada más, voy a seguir ahora con el parcial, y no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ya les digo, vean ahí la bibliografía, que esto está todo lo que yo dije. Ah, me olvidé de... Bueno, no lo grabé esto, me olvidé de poner la grabación con todo el quilombo del parcial. Bueno, no importa. Igual lo tienen ahí.
ahí lo van a ver que está un poco salteado, o sea, no está todo, porque entre medio tienen algo de autotrafo, que nosotros ya lo vimos, y tienen algunas cositas más, pero también tienen la parte de transformador trifásico de 3 arrollamientos, que vamos a ver la clase que viene, y está el tema de carga desequilibrada, que eso lo vamos a terminar de completar la clase que viene, y vamos a ver justamente que todo esto que estuvimos viendo, por ejemplo, que las corrientes de magnetización en transformadores chicos pueden tener una influencia cuando hay una carga desequilibrada. Entonces, vamos a ver que ese famoso, cuando tengo una corriente en una fase y la mitad de las dos corrientes en las otras fases, según la configuración que tengamos con carga desequilibrada, puede no darse estrictamente en transformadores chicos debido a la influencia de las corrientes de magnetización. Pero eso lo vemos la clase que viene. Bueno, son poquitos los que estamos acá, los que estamos en este curso, lo que quedó del curso, así que no va a haber problema para cualquier consulta que tengan que hacer, etc. Sí, el nombre del libro de Anderson se llama, tengo un cachito que justo lo tengo acá en otro lado, tengo un cachito. El nombre del libro de Anderson se llama Analysis of Voltage Power Systems, o sea, sería análisis de sistemas de potencia en falla. Ahora se los escribo. Se les voy a hacer un extracto de ese capítulo en particular. Es un libro un tanto, digamos, es más para electricistas, ¿no? Obviamente, para los que trabajan en sistemas de potencia, los cursan sistemas de potencia. Power Systems. Ese es y el autor es Paul Anderson. Paul Anderson. Yo lo que voy a hacer es les voy a sacar un escaneo de, bueno, de esta parte. Está muy bueno el libro. Lo único que tiene es que es un tanto áspero, porque hay muchas cosas que tira las fórmulas y hace referencia a 3 o 4. A ver, vamos a cortar la presentación. Ahí está. Hace referencia a unas cuantas bibliografías que tiene en el fondo y bueno, a veces hay que ir a la bibliografía para ver bien de dónde salen las fórmulas. Eso es el único problema que tiene. Pero bueno, el libro es muy, muy bueno. Muy bueno. Para de alguna forma redondear el tema, les voy a poner un escaneo de eso o una foto antes del lunes que viene. Bueno, por hoy nos dejamos por acá. Buenísimo, nos vemos. Listo, nos vemos, Damián. Chao, gente. Nos vemos.